En el viaje de vuelta a casa durante las vacaciones de primavera, lo primero que vi en mi ciudad fue una iglesia enorme y perfectamente construida que no estaba ahí antes. Cada aguja de sus torres estaba formada por 6 bandas separadas de metal carmesí que ascendían en espiral en una pirueta inmóvil, la cual culminaba en una punta malvada que cortaba el aire tan bruscamente que se podían ver pequeños rastros de nubosidad sobresaliendo en la húmeda tarde de Carolina del Norte. Las 6 agujas de la iglesia, blanca como el hueso, eran más altas en los laterales y más bajas en el centro, dando la impresión de estar mirando la fila interior de unos horribles colmillos demoníacos. Debido a la mundanidad del entorno, no logré calificar inmediatamente el lugar de maligno. A un lado había un recinto arbolado para contenedores de basura, y más cerca a mí, un amplio estacionamiento con los destartalados coches con décadas de antigüedad, típicos de mi pequeña ciudad. Además de eso, justo delante de mi coche, había un cartel en tonos chillones, hecho por niños que anunciaba una próxima venta de galletas. Me estremecí y decidí que nunca compraría galletas de un sitio con una arquitectura tan horriblemente pobre, a menos que fueran muy baratas o tuvieran el raro sabor a pistacho que me encantaba. Solo es un edificio. Trataba de convencerme una y otra vez. Sintiéndome extrañamente amenazado, lo siguiente que vi después de poner el auto en marcha y seguir adelante fue un hacha levantada cortando algo detrás de una hilera de arbustos cercanos. Observé atentamente cómo el filo pasaba en ángulo, suspiré aliviado y saludé al viejo Kern. Él sonrió y me devolvió el saludo antes de seguir cortando leña. Ya se había formado una pequeña pila de troncos partidos a lo largo del lateral de su casa, y arrojó otro trozo encima cuando me volví y lo perdí de vista. Numerosos niños jugaban en los patios de mi calle. Reduje la velocidad para asegurarme de no chocar, mientras corrían despreocupados de un lado a otro lanzando pelotas o gritando. Al pasar, observé a una niña. Estaba sentada en su porche con la mirada abatida. Ella no se movió. Frunciendo el ceño, me detuve en la entrada de mi casa y salí para empezar a sacar mis cosas del maletero. ¿Qué podía hacer? Llevé la mochila y la maleta dentro mientras me preparaba para el inevitable ajetreo familiar, pero este nunca llegó. Deambulando por la casa, aturdido por los recuerdos y la felicidad de volver, después de tanto tiempo en la universidad, sonreí al encontrar a mi madre en la cocina. «Hola, he vuelto». «¡Qué bien!», respondió ella con un tono genuinamente cálido. No apartaba los ojos de su trabajo. «Estoy haciendo una tarta. Termino en 1 minuto». La observé doblar la masa con las manos cubiertas de harina. Por un momento quedé sorprendido. Mi madre siempre había sido una antitradicionalista empedernida. «¿Cuándo empezaste a hacer tartas?» «Muchas cosas han cambiado desde que abandonaste el nido». Bromeó, todavía concentrada en la corteza que estaba haciendo. «He tenido que buscarme aficiones para matar el tiempo». «¿Claire no te mantiene ocupada?» Bromeé. Ella no contestó. Seguí avanzando por la casa y llamé a mi hermana sin recibir respuesta. Subí las escaleras y dejé mis cosas en mi habitación. Me senté en mi antigua cama mirando alrededor todas las cosas que había olvidado y en general repasé mi antigua vida. Nada en esta habitación había cambiado un ápice y me sentí bien al saber que no todo estaba en constante transición. Las clases, los amigos, los dormitorios, todo cambiaba con regularidad e incluso ese patrón cambiaría cuando me graduara. Nada era sólido, nada parecía real, nada excepto esta habitación inmutable. Incluso mi hermana sería diferente. No había podido volver a casa durante invierno, así que ahora sería medio año mayor, y a esa edad, medio año era una eternidad. Me levanté y me dirigí al pasillo con una sonrisa. Al llegar a su habitación, golpeé con cuidado su puerta. No hubo respuesta. «Claire, voy a entrar». Llamé con cuidado. Al cabo de unos segundos abrí la puerta de un empujón y sentí arcadas. El olor era horrible. Su habitación estaba casi irreconocible. El suelo se encontraba cubierto de envoltorios de comida como una espesa alfombra de hojas en un bosque. Y los rincones llenos de montones de ropa sucia en cantidades muy superiores a las que ella había tenido nunca. Unas cuantas moscas se abalanzaron sobre la ventana,
así que fui pasando a través del suelo irregular y la abrí para que entrara aire fresco. ¿Qué demonios era eso? Era imposible que mamá no lo supiera. Además, cuando mencioné el nombre de Claire, no respondió. ¿Estaban teniendo algún tipo de amargo conflicto adolescente? Rebuscando en la basura, encontré el diario de mi hermana. Me disculpé en voz baja, lo abrí y lo hojeé. Verano, entradas normales. Otoño, entradas normales. En octubre, la escritura se volvió más pesada, como si escribiera enfadada. Las frases hablaban de conflictos con nuestra madre, como esperaba. Pero una línea extraña me pilló desprevenido. Intenté llamar a Nathan, pero mamá me quitó el teléfono. Tragué saliva con tristeza. Nuestra familia no solía funcionar así. Mi hermana llevaba meses sufriendo sin poder ponerse en contacto conmigo. Las últimas entradas se convirtieron en un enorme guión de enfado. Frases sueltas ocupaban páginas enteras. La odio, la odio, la odio. Pero eso fue hace 3 meses, en la entrada del 25 de diciembre. No escribió casi nada desde entonces. La última página parecía tener algo escrito en el reverso, pero estaba demasiado pegado a la encuadernación con pequeñas salpicaduras marrones que supuse eran manchas de café. Mejor no dejar pruebas de que había leído su diario. Dejé caer el libro, bajé las escaleras y me quedé con los brazos cruzados, observando a mi madre mientras trabajaba en una segunda masa de tarta. ¿Pasa algo entre Claire y tú? No respondió. Respiré hondo. Si no quieres hablar de ello está bien, pero al menos dime dónde está. Ella siguió tirando y tirando de la masa aplastada. Empezaba a sentirme extraño con todo esto. En serio, ¿dónde está Claire, mamá? Como seguía sin decir nada, le agarré el brazo. Al hacerlo, por fin se dio la vuelta y me miró con rabia. ¡Métete en tus asuntos, Nathan! Solo intento mantener unida a esta familia tanto como me es posible, y ahora mismo estoy haciendo una maldita tarta. Nunca me había insultado. Me eché hacia atrás confundido. Las cosas no han ido bien sin ti, continuó, volviendo a la corteza de su tarta. Su tono se volvió casi dulce. Ahora mismo no estoy de buen humor. Cuando vayamos a la iglesia mañana podemos hablar, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces retrocedí y me dirigí a la puerta principal. Nunca habíamos ido a la iglesia. ¿Por qué empezar ahora? Pensar en mi madre entrando en aquella iglesia con agujas rojas me hizo estremecer. Quería encontrar a Claire. En cambio, a quien encontré apenas salí fue a aquella misma chica de mi llegada, que seguía sentada en su porche mirando al suelo. Abriéndome paso entre el caótico enjambre de niños jugando, me acerqué con cautela. Era una vecina de toda la vida, aunque la última vez que nos vimos era más pequeña y no estaba seguro de que se acordara de mí. Hola, Madison, ¿estás bien? Levantó la vista, asombrada desde detrás de su despeinado pelo castaño. ¿Me hablas a mí? Haciendo ademán de mirar alrededor, dije, ¿hay alguien más aquí? Se levantó y me agarró de la muñeca. ¿Tienes comida? Por puro instinto retiré la mano. ¿Comida? ¿Qué? Sacudí la cabeza. Espera. La guié hasta su casa y llamé a la puerta. Al no obtener respuesta, entré lentamente mientras miraba a mi alrededor. Reconocí la cabeza calva del salón. Me acerqué al mullido sillón con la niña a cuestas y tosí. Aunque su padre siguió viendo la televisión, preguntó. ¿Quién es? Soy Nathan, señor, su vecino de al lado. Me acerqué y me puse a su altura. Él inclinó la cabeza para mirar más allá de mí. Ah, buen chico. Ten la amabilidad de salir de mi camino, por favor. No estoy seguro de que esto me corresponda, dije nervioso. El anciano tenía la fama de ser un hombre rudo y muy directo en sus opiniones sobre la educación de sus hijos. Pero creo que su hija tiene hambre. No respondió. ¿Me ha oído? No dijo nada. Me acerqué y le toqué el hombro desnudo, junto a las manchas amarillas de su camiseta. Giró la cabeza para mirarme y gruñó. ¡Vete a la mierda! ¡Estoy ocupado!
Su atención volvió al televisor con la misma rapidez con la que me había hablado. Tembloroso, pero no dispuesto a dejar a la niña con hambre, la conduje a la cocina mientras comprobaba constantemente si su padre se levantaba. En ningún momento nos dirigió siquiera una mirada. Los armarios estaban vacíos de comestibles y comida rápida, pero aún así, había importantes reservas de productos que podían cocinarse. Con manos de novato saqué cosas y preparé una comida, asegurándome de enseñarle cómo hacerlo ella misma en caso de que su padre siguiera descuidándola. La chica escuchó atentamente cada paso del proceso, fijándose en cada detalle. Una vez que el platillo estuvo terminado, empezó a devorar la comida como si no hubiera comido en años. Sentado incómodamente en la mesa de la cocina, mientras su padre seguía ignorándonos, le pregunté: ¿Has visto a mi hermana Claire? Con la boca llena asintió, exageradamente. ¿Dónde? Después de tragar me dijo: En la escuela. Allí es donde van todos los niños grandes. ¿En sábado? No parecía entender la pregunta. Bueno, búscame al lado si necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Esta vez asintió con un gesto de alivio. Todavía sentía el impulso de quedarme, pero la necesidad de asegurarme si mi hermana estaba a salvo era más fuerte. Con un suspiro de dolor, salí de nuevo al calor de la tarde, donde los enjambres de niños habían desaparecido. En el vecindario reinaba un silencio sepulcral. No zumbaban los mosquitos, ni había pájaros o cortadoras de césped. La sinfonía de una tarde normal en Carolina había terminado abruptamente mientras yo estaba con Madison. Al mirar a mi alrededor con tensa confusión, divisé a un niño pequeño escondido en un arbusto profundo. Este me observaba asustado. Antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, oí una pisada. No obstante, no eran pasos normales. Estaba fuera, en un caluroso y húmedo día de verano, cerca de una calle ancha flanqueada por casas, y sin embargo, el eco era el de un zapato formal golpeando mármol pulido entre altos pilares en algún vasto espacio catedrálico. El lento y medio tap, 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 y sus siguientes ecos parecían venir de la calle de abajo. Justo entonces empecé a ver que algo se movía entre los arbustos. A mi derecha, el niño escondía hacía gestos frenéticos. Receloso salí a la acera, donde pude ver una figura lejana que caminaba por el centro de la calle. Quien quiera que fuese, llevaba consigo una túnica blanca con una capucha roja que le ocultaba el rostro. Cuando el chico detrás de mí empezó a sollozar, tuve el repentino presentimiento de que no temía por sí mismo, sino por mí. Al levantar la vista, vi a una adolescente horrorizada escondida en lo más espeso de un árbol cercano. Sus ojos pasaban rápidamente de mí a la figura de la túnica que se acercaba y viceversa. Ladeó la cabeza con fuerza en repetidas ocasiones para apartarla de aquel desconocido, mientras yo la miraba fijamente. De acuerdo, entendí la indirecta. Lleno de aprensión, pero sin saber por qué, empecé a correr. Si la figura de la túnica me había visto, no dio ninguna señal. El eco inquietante de sus pisadas continuó al mismo ritmo acompasado, mientras yo huía por el otro extremo de la manzana, en dirección a la escuela. La distancia no atenuaba el sonido de los duros pasos. A una manzana de distancia, 2 y luego 3, seguía oyéndolo como si estuviera justo encima de mí, como si estuviéramos juntos en un espacio similar a un templo. Solo se detuvo cuando llegué a la valla metálica que rodeaba el campo de fútbol de la escuela. E incluso entonces, terminó de modo completamente abrupto. La última pisada resonó en mis oídos, con el trasfondo sibilante de una sonrisa dentada y confiada que no se veía completa detrás de una capucha roja. No esperé ni miré atrás, corrí hacia el gimnasio. Al entrar me agaché cuando un bate de béisbol se dirigió a mi cabeza. Caí al suelo y levanté los brazos mientras unas figuras se abalanzaban sobre mí. ¡Esperen!, gritó una voz femenina. Me resultaba familiar, pero más antigua. ¡Es mi hermano! Me levanté y miré alrededor. No pude evitar pensar que en otras circunstancias esto pudo haber sido un baile escolar. Medio instituto de chicos en plena adolescencia me observaba a su vez. Por todo lugar se habían levantado sacos de dormir y barreras bajas de tela. Como si el sitio fuera una especie de campo de refugiados, enormes pilas de suministros se alineaban en las paredes del fondo, debajo de las pancartas de victoria deportiva de nuestro colegio.
De uno de esos montones salió mi hermana, más delgada, pero de alguna manera con la cara más llenita. ¡Nate!, gritó. Me abrazó con fuerza y me invadió una oleada de preocupación contenida. Claire, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Y el resto del mundo?, preguntó desesperada. ¿Has traído ayuda? ¿Ayuda? Sacudí la cabeza y miré las caras sucias y estresadas que había más allá de la suya. ¿Ayuda para qué? Un chico mayor se adelantó. ¿Nadie sabe lo que está pasando aquí? No. Todos estaban mortalmente serios. Claire me soltó y se volvió hacia los demás. Habló alto para que todos pudieran oírla. Eso significa que el resto del mundo está a salvo. Deberíamos huir. Temblaba de esperanza mientras se volvía hacia mí con los ojos muy abiertos. ¡Mierda! ¿Tienes tu coche? Volvió a maldecir. ¿Qué le había pasado a mi familia y al pueblo? Claire, tienes que decirme qué está pasando. Acabo de llegar y no lo entiendo. Ella miró al chico mayor que había hablado antes y este me agarró del brazo y me llevó bruscamente hacia las puertas que daban al campo de fútbol. Abriendo una, señaló. Eso ha pasado. Un aliento helado me recorrió la nuca cuando vi la figura de túnica blanca observándonos al otro lado de la valla metálica. No hizo ademán de entrar, pero tampoco retrocedió. ¿Quién es? Más bien, ¿qué? El chico sacudió la cabeza. Es el cura de la iglesia nueva. Nadie está seguro de cuándo se construyó. En algún momento cerca del comienzo del año escolar apareció ahí, pero mucho más pequeña de lo que es ahora. ¿O sea que solo iban unas pocas personas? Pregunté mirando con horror la figura distante. Bueno, sí, pero no me refería a eso, y la iglesia en sí era más pequeña entonces. Finalmente aparté la mirada y estudié su rostro en busca de sinceridad. ¿Qué? ¿Se está ampliando? ¿Dónde está el equipo de construcción? Se limitó a negar con la cabeza y retrocedió. Claire se apresuró a acercarse y tiró de mi bolsillo. ¡Tu teléfono! Lo sacó de mi bolsillo y lo golpeó frenéticamente antes de entregármelo. ¡Desbloquéalo! ¡Tenemos que llamar a alguien! Hice lo que me pidió. Se lo devolví y empezó a marcar frenéticamente. Con el celular en la oreja se paseó por el gimnasio mientras los demás estudiantes la miraban esperanzados. Parecía que cada uno tenía su rincón entre los sacos de dormir y los cubículos de tela corta. Todos se habían acostumbrado mucho a permanecer en su sitio. Mirando de nuevo al exterior, hacia la figura de la túnica, le pregunté al chico. ¿Qué busca? No lo sabemos, pero a los niños que captura no los vuelves a ver. Respondió extendiendo la mano. Soy Marcus, agregó presentándose. Le tomé la mano y le dije. Encantado de conocerte, Marcus. No sé qué está pasando aquí, pero vamos a ponerle fin a esto. Frunció los labios, pero no dijo nada. Al otro lado del gimnasio, Claire empezó a sollozar. Abandoné la puerta para correr hacia ella y acepté su repentino e intenso abrazo y mi teléfono. Lo acerqué a mi oreja mientras ella seguía abrazada a mi torso y escuché. Se oyó un extraño chasquido de fondo y un altivo susurro silbante. Nathan. Tragué saliva. ¿Sí? Respondí sin saber de dónde venía la voz. Usted ya casi es mayor de edad. Se encuentra cordialmente invitado a asistir a la iglesia del Camino Sagrado. Arrastrando parcialmente a mi hermana conmigo, me acerqué a una ventana y miré hacia afuera. La figura de la túnica se movía ligeramente al pronunciar las palabras, lo que indicaba que era él quien hablaba, pero tenía los brazos a los costados de su cuerpo. ¿Llevaba un teléfono bajo la capucha roja? ¿Cómo había interceptado la llamada? ¿Cómo? Únicamente, los adultos pueden asistir a la iglesia del Camino Sagrado. Espero que se dé cuenta del honor que supone. Yo... Sí. Le dije solo para que siguiera hablando mientras intentaba averiguar cómo me hablaba aquella figura distante. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente venir a la catedral mañana al mediodía. Todo te será revelado entonces, niño.
¿Dónde estaba su maldito teléfono? Podía ver su capucha moviéndose con los movimientos de su boca. «Niño, pensé que habías dicho que solo los adultos estaban invitados». «Todos los no iniciados son niños. El camino sagrado es cómo te conviertes en adulto. Debes ser testigo de la verdad y aceptar tu sagrada responsabilidad en esta vida. ¿Estarás ahí, Nathan?». Tenía los dedos helados alrededor del teléfono. «Claro». El extraño chasquido de fondo continuó durante un momento, y luego el teléfono se apagó. Alrededor de la pantalla se habían formado trozos de humedad congelada. Lo dejé con cuidado en el suelo y retrocedí. Muchos de los estudiantes tenían la cabeza entre las manos y estaban sentados sin esperanza, mientras que otros se habían levantado y discutían planes para escapar. Claire me soltó y se unió amargamente a estas discusiones, en las cuales se habló mucho de otros estudiantes que habían partido hacia pueblos cercanos sin resultado. Cuando me preguntaron si había oído algo sobre la situación aquí, tuve que decirles que no. Seguro que si un adolescente aterrorizado se hubiera presentado advirtiendo de una extraña amenaza en su pueblo, alguien habría hecho algo. ¿Están seguros aquí?, pregunté. Marcus asintió. Por alguna razón no entra en el recinto escolar. Miró a los que hablaban de huir. No va a funcionar. Intentar correr es estúpido, nadie lo ha conseguido y esa cosa siempre está allá afuera. Creo que deberíamos luchar. ¿Luchar? Sí, sígueme. Me llevó al interior de la escuela, a través de pasillos iluminados por la luz del sol de la tarde. El complejo estaba tranquilo y vacío, salvo por una habitación en la que había un chico dibujando frenéticamente ecuaciones en las paredes. Números y signos cubrían toda la habitación del suelo al techo, y él había empezado de nuevo, oscureciendo las matemáticas sin sentido, como dejando la ciencia en el olvido. Marcus sacó algo de comida del bolsillo y la echó dentro antes de cerrar la puerta y seguir adelante. Conduciéndome al laboratorio de ciencias, me mostró una serie de frascos preparados. Hemos tenido meses para pensar cómo resolver esto, pero no podemos acercarnos a la iglesia. Al acercarme me detuvo con una mano. Cuidado, es más o menos napalm. ¿Qué?, dije dando un paso atrás. Levanté las manos. No sé. ¿Te invitó? Me miró fijamente. Yo no. ¿Te invitó? Tragué saliva otra vez. Sí. Con furia enmascarada dijo en voz baja. Entonces creo que deberías ponerte esto bajo la chaqueta y aceptar la invitación del cura. Cuando entres, quema ese lugar olvidado por Dios. Hay que destruirlo hasta los cimientos. Hablaba en serio. Me reuní de nuevo con los demás en el gimnasio y les dije: voy a buscar mi coche y a echar un vistazo. Puedo dejar atrás al cura, ¿no? Asintieron y otros accedieron a hacer de distracción mientras yo me escabullía. Claire apretó las manos. ¿Y luego vamos a huir?, preguntó con una mirada ingenua. Marcus me observaba detrás de la multitud. Lo miré y luego a mi hermana. Claro. Se hizo de noche mientras los demás estudiantes hacían ruido y yo corría hacia el lado opuesto del colegio. Había asistido a ese lugar durante 3 años y ahora todo me parecía en extremo ajeno. Reconocí algunos de los cuadros y trofeos de las paredes e incluso había una foto del equipo de fútbol en la que aún aparecía yo de nuestro año de campeonato local. No obstante, sin electricidad y a la luz anaranjada del atardecer, todos estos recuerdos de toda mi vida resultaban retorcidos y desagradables. Salí disparado hacia el conocido estacionamiento delantero y me dirigí hacia un amplio arco alrededor de la supuesta ubicación del cura. Eran solo unas manzanas, pero el corazón me dio un vuelco en el pecho. ¿Realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural? ¿O todo el mundo había inhalado gases y sustancias químicas que los volvieron locos? Lo único que sabía con certeza era que mi hermana pequeña estaba asustada y que yo la había dejado aquí, en las garras del peligro, durante 1 año y medio. No volvería a abandonarla. Yo era el hombre de nuestra familia, ella dependía de mí. Cuando completé mi amplio trayecto, volví a ver el hacha, esta vez reluciente de amarillo y oro. El viejo Kern sonrió y saludó como antes. Me acerqué pensando que podía ser distinto a los demás. Sin embargo,
Apenas me respondió. Al acercarme a la esquina de su casa, vi lo que no había visto antes y salí corriendo tan rápido como pude. Entré a pisotones en la cocina de mi casa, cubierto de sudor y lleno de terror, donde mi madre todavía hacía masa para tartas. ¡Para!, le grité agarrándola por los brazos. Ella gritó y luchó violentamente contra mí, empujándome. Cuando tomó un cuchillo y retrocedí, ella volvió a su actividad inmediatamente. Me entraron ganas de sollozar, pero solo dejé caer unas lágrimas. No era el momento de perder los nervios. En la habitación contigua habría pruebas de su locura. Es decir, así como el patio trasero del viejo Kern se había llenado hasta los topes de leña como si fuera un aserradero, la habitación al lado de la cocina estaba apilada con miles de cortezas de tartas. Le grité. ¿Por qué? ¿Por qué eliges esta monótona tontería repetitiva antes que a tus propios hijos? Debo seguir siendo digna, murmuró sin mirarme. Trabajar duro significa que eres digna. Pero no tiene sentido. No haces nada. Tarareó una cancioncilla antes de decir: el mundo necesita su corteza de pastel. Fue ese el punto en que no pude contenerme más y le espeté impulsivamente. Las máquinas hacen cortezas de tarta, mamá. Tú no estás haciendo nada. Si no trabajas duro, eres basura, susurró ella amasando la masa. Carne inútil que hay que desechar. Lleno de miedo y dolor, salí corriendo hacia el crepúsculo, cuyo tono era gris con ligeros destellos anaranjados. Mi coche estaba en la entrada. Corrí a la casa de al lado y entré sin tocar la puerta. El padre de Madison seguía sentado viendo la televisión y ella estaba en la cocina preparando otra comida con algo de éxito. Al verme le tembló la mandíbula. Vamos, le dije. Nos largamos de aquí. Algo va terriblemente mal en este lugar. Ella asintió y me tomó de la mano. ¿Y mi padre? Dejándola atrás, me acerqué al hombre calvo de la silla. ¿Qué podía decirle? Si no trabajas duro, eres una basura, carne inútil que hay que desechar, ¿no? Me fulminó con la mirada. Luego mantuvo la vista fija en el televisor. Yo trabajo duro. Es mi deber patriótico mirar y escuchar. Debemos mantenernos en el camino de la verdad. Tengo que estar alerta. Por primera vez miré la pantalla. Antes había asumido que estaba viendo una serie o las noticias. Sin embargo, nada de eso era cierto. Al principio las imágenes de aquella pantalla iluminada carecían de sentido. Pero a medida que mi cerebro les dio sentido, empecé a analizar las formas en movimiento y el paisaje de sangre y huesos sobre el que se movían. Sobre colinas de carne temblorosa, caminaba una figura de túnica blanca y capucha roja que hablaba con calma y coherencia sobre la verdad y el camino sagrado. Estas palabras simultáneamente no tenían sentido para mí, y sin embargo eran casi comprensibles. Madison dijo: he intentado escucharlo, es solo ruido aleatorio, no lo entiendo en absoluto. Pese a su afirmación, yo casi podía. Era casi un adulto. Vamos a mi coche. Corriendo hacia la calle, mantuve su mano apretada, pasando alrededor de los arbustos hasta llegar a mi coche. Pero el blanco y el rojo surgieron detrás del verde, y Madison fue más lenta en detenerse que yo. Al tropezar y caer bruscamente de lado sobre el pavimento, la oí gritar de terror y vi una túnica blanca que se abría para revelar huesos cubiertos de sangre frente a un vasto valle de grotescos seres vivos. El paisaje de la televisión de su padre estaba de pronto dentro de aquella entidad. Tras los huesos goteantes de sangre, se revelaba la puerta a una pesadilla, hasta que aquella túnica se cerró una vez más, y ella desapareció. Cuando levanté la vista, vi 6 afilados dientes carmesí en espiral, engarzados en una mandíbula de hueso blanco, apenas visible bajo el dobladillo de aquella capucha roja. El sacerdote sonreía. «Hasta mañana, Nathan», grité incoherentemente de rabia y dolor, pero Madison había desaparecido, y la entidad vestida comenzó a alejarse calle abajo, con aquellos mismos pasos y su inquietante eco sobre mármol invisible. Por el momento yo estaba exento de su casa, puesto que me esperaba otro destino. Grité furioso tras él, antes de levantarme de un salto y subir a mi coche.
aplastaría esa cosa demoníaca con el peso de la maquinaria construida por la humanidad y se convertiría en polvo de hueso ensangrentado bajo mis ruedas. Giré la llave para darme cuenta que no pasó nada. Durante un rato no fui más que gritos de rabia y puños golpeando el volante. Bajo el manto de la noche, en una ciudad que ya no tenía electricidad para contener la oscuridad, recurrí a la amarga caminata. De todos modos, ya sabía que no me capturarían directamente. Ahora tenía una idea de lo que encontraría, dado que mi coche no funcionaba y mi teléfono se había quedado literalmente congelado. Desafortunadamente, la satisfacción de haber acertado era poco consuelo. El camino por el que había llegado ahora terminaba en un muro de niebla carmesí que brillaba suavemente, cuyo olor era una mezcla entre hierro y dolor. En cierto modo, esto daba la razón a algunos conceptos de los habitantes más antiguos de nuestra zona. No había nada fuera de nuestra ciudad, el resto del mundo no era más que una idea, y nuestra comunidad local era lo único que importaba. Caminar de vuelta a la escuela me llevó tiempo. Realmente no tenía pensamientos, solo un dolor hueco. Algo se había introducido en mi hogar como un cáncer y ahora tenía a todos nuestros mayores en sus garras. Estábamos solos y yo era el siguiente. Los más jóvenes habían hecho bien al sobrevivir tanto tiempo, pero el destino era inevitable. No había dónde ir, ninguna escapatoria. El tiempo avanzaba y envejecería a los niños restantes hasta convertirlos en adultos. Y entonces los tomarían. Entré en aquel gimnasio y me encontré con Claire, Marcus y otros 3 muchachos, despiertos haciendo guardia. Claire se sintió aliviada al verme y al dirigirme a Marcus le dije: «Luchamos». Él no sonrió, se limitó a asentir. Nuestros fuegos ya estaban igualados en furia. Mi hermana por fin pudo dormir ahora que yo había regresado, y me senté a vigilarla durante las horas oscuras de la noche. Los chicos habían hecho bien en acumular comida y mantener cierta apariencia de orden. De hecho, me impresionó que los adolescentes hubieran logrado todo eso sin guía. Antes de dormir, Claire me había dicho que Internet les había llenado la cabeza de conocimientos aleatorios y juntos habían sido capaces de cubrir colectivamente el abanico de habilidades y planes necesarios. Esa era su defensa, razonó. El conocimiento permitía la independencia y el pensamiento independiente era de algún modo el enemigo de aquella criatura que les acechaba. Mientras la vigilaba aquella noche, pensé largo y tendido en ello. ¿Tendría yo suficiente voluntad e independencia para elegir de forma diferente a mis mayores? Por la mención de mi madre de ir a la iglesia mañana, esperaba que me uniera a ellos, y había visto más de una reacción violenta cuando intentaba ir en contra de sus ideas fijas. La violencia daba miedo, pero la idea de que llevaran a mi hermana a ese lugar lleno de sufrimiento era demasiado. De pronto caminaba por ahí, medio dentro de su mundo y medio fuera. La colina inclinada aplastaba y resumaba bilis bajo mis pies descalzos. El aire era fuego y agonía. Los huesos desarticulados de antiguas bestias sobresalían como montañas en el horizonte, y un río de sangre fluía a mi paso mientras me acercaba a trompicones a un gran ojo cerrado en el cielo. Este comenzó a abrirse, y con el más leve resplandor incendió mi espíritu con las infinitas torturas de una enorme mente eternamente enloquecida. Abrí la boca para gritar, pero descubrí que no tenía pulmones. Marcus me sacudió para despertarme. «No te duermas. Estando tan cerca, soñarás mal». Todavía temblando dije: «¿Soñar mal? Dios». Asintió. «Para mí también está empezando. Habría sido el siguiente si no hubieras vuelto. Así que tu plan... sí». La luz de la mañana entraba por las ventanas del gimnasio. «No te voy a defraudar». Miré la cara de Claire, apacible en el sueño, aún más vieja de lo que recordaba. «Si no vuelvo, yo cuidaré de ella. Deberías irte antes de que se despierte e intente detenerte». Sí, era una buena idea. No estaba seguro de poder irme si ella gritaba y lloraba para que me quedara. Sin mediar palabra, Marcus y yo fuimos al laboratorio de química. Me puse la pesada chaqueta que había elegido para la ocasión
y llenamos cuidadosamente los bolsillos que había cosido en el interior con una docena de botellas de pseudo-napalm. Sintiéndome un terrorista suicida, me armé de valor y comencé a caminar hacia la espantosa iglesia, justo cuando el sol se elevaba en el punto más alto del cielo, mezclado en procesiones de adultos que peregrinaban con los ojos en blanco. Intenté controlar mi respiración. El estrés era casi abrumador y me preocupaba desmayarme. Llevaba napalm atado al pecho y caminaba hacia una monstruosa iglesia de otro mundo, entre un río de creyentes fanáticos. ¿Qué esperanza podía tener? ¿Qué posibilidades tenía de sobrevivir? La iglesia, blanca como el hueso y de inspiración diabólica, se alzaba aún más grande de lo que recordaba. Esta vez pude ver que los vehículos, destartalados y sin uso, albergaban una espesa nube de moscas sobre lo que parecía ser carne desechada. Este lugar podría haber sido legítimo en un principio, pero algo había superado y corrompido su antiguo uso. El sacerdote de capucha roja y túnica blanca estaba afuera de la iglesia, saludando a su rebaño y protegiéndose de cualquier posible acción de los niños de la escuela. Al verme se adelantó y temí que me hubiera descubierto, pero se limitó a levantar una mano esquelética que goteaba sangre y a dibujar un símbolo líquido y caliente en mi frente. «Bienvenido, niño». Temblando de mala manera, dije por inercia: «Gracias». «No te pongas nervioso. Todo se aclarará adentro». «De acuerdo». Pasando de largo, seguí la corriente de creyentes y me acerqué a las puertas anchas y altas. Eran blancas, pero a esta distancia podía verse cuán descoloridas estaban, como los dientes de una boca sin encías esperando para tragarnos. Contuve la respiración al cruzar el umbral y descubrí que mi instinto había acertado. El aire del otro lado contenía el aroma a un fuego sutil y a una profunda agonía, como en mi sueño. Entonces supe que aquello era una puerta al infierno. A juzgar por el interior, estaba creciendo. Pude ver los vestigios de una iglesia ocupados ahora de forma profana. Los bancos estaban formados por largos huesos que goteaban un líquido rojo carmesí. Las paredes eran carnosas y tenían piel humana a manera de parches. Y las ventanas eran, en cambio, cientos de pequeños ojos que giraban constantemente de un lado a otro, estudiando a los fieles. La luz procedía de pequeñas llamas flotantes, y un gran ojo cerrado descansaba en la pared del fondo, sobre un altar inmundo. En el estrado esperaba el sacerdote, donde yo habría esperado una cruz debajo del gran ojo. Latía un corazón enorme. La iglesia estaba viva. Demasiado asustado como para hacer mi movimiento con el napalm, encontré a mi madre y me senté a su lado. «Me alegro de que hayas venido», me dijo, esbozando una sonrisa genuina por primera vez desde que había vuelto. «Espero que no descarten tu carne. Eres un chico inteligente con un gran potencial. Se lo he dicho a todo el mundo cientos de veces». Con la piel erizada mientras la humedad del banco de huesos se abría paso a través de mis pantalones, dije: «Gracias, mamá. Supongo». Sus ojos se iluminaron. «¡Shh! ¡Es la hora!». El cura se quedó parado un momento cerca de las puertas, que se cerraron como una mandíbula tras él. Luego, avanzando, sostuvo los ojos, tanto de la congregación como de las paredes. Observé, con el corazón palpitante, cómo subía al podio y decía: «Hoy tenemos un nuevo miembro. Nathan, acércate». Surgieron sonrisas y vítores cuando me puse de pie y empecé a caminar con cuidado por el revestimiento intestinal que formaba el pasillo central. Me coloqué delante y el sacerdote se acercó. Mirando hacia atrás, toda la comunidad adulta estaba presente. Todos se veían maravillados de que me uniera a ellos. Arriba en el balcón, vi un coro de niños. Probablemente todos quienes habían desaparecido, Madison entre ellos, con los ojos húmedos por las lágrimas, pero la boca abierta para unirse a su horrible canción compuesta de chasquidos y chillidos. No estaba muerta. Una parte de mí se sintió aliviada. El cura estaba hablando, pero yo me distraje. Un pequeño rayo de luz apareció detrás de mí, y entonces supe que el gran ojo se estaba abriendo. Aquella semiesfera de carne curtida se estaba separando. Me volví hacia él
y la luz me llegó a la cara. Decir que grité sería quedarme corto. Cada neurona de mi mente se encendió con la verdad, y de repente pude sentir mi propia alma. Tenía una. Era real, y gritaba con cada fibra de su existencia. Mi mente ardía y mi alma gritaba. Entre tanto, cada célula de mi cuerpo físico se regocijaba, y la sensación originada de ahí, en estos trillones de partículas que formaban cada uno de mis tejidos y líquidos internos, se reconocían. Si el cielo era un lugar espiritual, el infierno era un lugar de carne, y nosotros, los humanos, éramos las mentes desafortunadas atrapadas en medio. La atracción empezó a desgarrarme, pero la imagen de mi hermana durmiendo en el duro suelo del gimnasio, hambrienta, sola y asustada, bloqueó todo. La había visto cuando era bebé, la había visto dar su primer paso. A veces nos habíamos peleado, otras habíamos sido amigos. Cuando murió papá, me tocó a mí desempeñar ese papel para ella, y sentí que había fracasado al irme a la universidad. Pero la independencia que había encontrado ahí era justo lo que necesitaba. Había llegado el momento de unir de nuevo a mi familia. Cerrando los ojos y apagando el fuego de la verdad, saqué una botella de napalm y la lancé al gran ojo de arriba con un crujiente ¡vete a la mierda! La iglesia tembló desde sus cimientos, cuando el ojo chilló en un terremoto y se cerró en respuesta a los fragmentos de cristal, dejándome ver una forma de fuego artificial. Saqué otra botella y la lancé al corazón que yacía más abajo. Las llamas se hirvieron, provocando una oleada de horrible hedor. El cura se abalanzó hacia mí, pero yo corrí con los ojos mirando varios órganos diabólicos de aquel lugar profano, lanzando botellas de un lado a otro. Cuando los feligreses me alcanzaron, di patadas y puñetazos, mordí e hice todo lo posible por arrojar las botellas lejos de ellos. Las puertas delanteras en forma de mandíbula se abrieron como acto reflejo de dolor, y me detuve al otro lado para lanzar mi último napalm a lo que parecían glándulas o encías en la parte superior. La multitud siguió gritando y vociferando, más para arrojar sus ropas en llamas al suelo que para perseguirme. Mirando hacia atrás, vi al sacerdote inmóvil bajo el gran ojo hirviente, ahora en ruinas. Aquella capucha roja se levantó lentamente, con una mano de huesos ensangrentados, y me reveló su rostro familiar. «Deberías haberte unido a nosotros», susurró con la voz de mi padre. «Podrías haberlo tenido contigo de nuevo, pero ahora eso será imposible, niño tonto». Bajo el sol del mediodía, oscurecido por una columna de humo, caí de rodillas llorando por más razones de las que podía procesar. ¿Podría esa entidad realmente habernos devuelto a nuestro padre? Nunca lo sabría. Hombres y mujeres caían a mi alrededor, envueltos en llamas debido a mis acciones. ¿Había perdido la cabeza? ¿Había sido todo una mera ilusión? ¿Había arrojado napalm sobre hombres y mujeres inocentes? Me alejé a trompicones del espantoso montón de órganos desinflados que antes habían sido una iglesia, mientras ardía y humeaba como carne chamuscada. Y no dejé de correr ni de llorar hasta que llegué a mi casa. Esta vez el coche se encendió y la música de la radio reveló que el resto del mundo volvía a estar conectado con nosotros. Conduciendo alocadamente hacia el colegio, me estrellé contra la valla metálica y grité: «¡Claire! ¡Es hora de irnos!». Marcus apareció primero, prácticamente arrastrándola. Los demás alumnos fueron más lentos, y después de que Marcus metiera a Claire en el coche junto con él, nos alejamos. Tenía demasiado pánico como para esperar. «¡Vámonos!», gritó Marcus. «Ahora, enviemos a alguien por los demás». La mejor manera de salir de la ciudad era pasando a la iglesia en llamas. Además, quería que mi madre ocupara el cuarto asiento del coche. Aterrorizado, pero deteniéndome en el lugar en el que había pasado por primera vez a mi regreso, observé a la multitud que había ahí, mirándose unos a otros confusamente. Los adultos parecían no tener ni idea de lo que había estado pasando. «¿Está mamá?», preguntó Claire, mirando por la ventana. Me volví hacia Marcus. «Mantén el coche encendido». Asintió y cambió al asiento del conductor, mientras yo salía corriendo hacia el monstruo en llamas, que ahora había dejado de chillar bestialmente. «¿Nathan?»,
Preguntó mi madre cuando me abrí paso y me acerqué a ella. Nathan, ¡ay, señor! Nathan, ¿estás a salvo? Sí, todavía en guardia. Estudié las caras de confusión a mi alrededor. Mamá, tienes que venir conmigo ahora mismo. Oh, no puedo irme, murmuró ella. Mira. Más allá de ella, la multitud había empezado a anudarse alrededor del contenedor dominado por las moscas. No es de la mejor calidad, dijo soltando una pequeña carcajada. Obviamente por eso fue desechado, pero ¿tendrá que servir? Se alejó para unirse al círculo cada vez más numeroso. Contemplé horrorizado cómo hombres y mujeres adultos empezaban a cortar miembros podridos con los fragmentos afilados de la antigua iglesia. La carne se enroscaba y sus huesos empezaban a germinar en los cimientos blancos de una nueva iglesia. Su sangre empezó a endurecerse y a crecer en espiral, formando pequeñas y delicadas agujas en la cima. Los dientes recién arrancados empezaban a crecer formando una nueva puerta. Su verdad seguía ardiendo en mí, pero no era mi verdad. Una vez que subí de nuevo al coche con mirada atormentada, Marcus preguntó: ¿La encontraste? Claire me miraba con miedo y esperanza. Yo solo pude negar con la cabeza. Se ha ido. Ya no es nuestra madre. Vámonos. Asintió y puso el coche en marcha. En la carretera, la niebla carmesí había desaparecido, al menos por ahora. Perdí la noción del tiempo. Condujimos en silencio y vi que Marcos sostenía de vez en cuando la mano de mi hermana. Encontraríamos a alguien. Juntos convenceríamos a alguien. La policía, los militares, la patrulla de carreteras. Daba igual. Había que decírselo a alguien. Solo teníamos que llegar a internet y correr la voz. Conocimiento e independencia, ¿verdad? Lo teníamos. Ganaríamos. Alguien volvería aquí y quemaría esa abominación hasta los cimientos. Claire y Marcus todavía tienen esa esperanza ahora que hemos llegado a una gran ciudad. Pero yo ya no. He visto la verdad. He visto la horrible inversión de dimensiones. He visto su realidad. Y lo que es peor, he estado mirando a los lados en lugar de hacia adelante, como lo hacen ellos dos. No dije nada, pero por el camino pasamos por delante de otras 3 ciudades pequeñas, y cada una de ellas tenía agujas carmesí que se elevaban por encima de las copas de los árboles. En la distancia, se veían como la mitad superior de una boca dentada y sonriente. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.